Es que hoy se celebra una fecha bien importante para la cristiandad, que es la crucifixión, mejor dicho, la pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Y es muy importante que usted y yo aprendamos que este es un día especial, incluso para las personas que no son evangélicas, especialmente. Por el mediodía tuve la oportunidad de platicar con una persona y me dice, no, es que este día nosotros no comemos carne. Y veo el respeto que ellos tienen por esta fecha en especial. Veo el respeto que ellos tienen por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Lamentablemente, y esto es muy lamentable, ¿verdad?, que como el pueblo evangélico, conociendo la verdad, muchas veces no le pone el interés necesario a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es muy común, como en las campañas electorales, que mucha gente se moviliza para hacer grandes cosas para sus candidatos que ellos están promoviendo. Y usted puede verlo en las televisiones, la candidatura de alguien, saca un comercial, saca otro esto, y comienzan a promoverse. Invierten tiempo, invierten dinero, invierten grandes cantidades de emoción y de estrés, así como la gran esperanza de ver a su candidato en el lugar de ellos, en el lugar que ellos quieren llevarlo. Por ejemplo, aquellos que han estado involucrados en algún tipo de elección y se han dado cuenta y se han esforzado, han invitado a otras personas, han tratado de convencer a otros que es el candidato que les conviene. Mira, es que este es bueno, y yo lo puedo ver, ¿verdad? El privilegio que tienen algunos que son ciudadanos y se habla, hey, mira, y ya viste la plataforma del fulano, ya viste, y comienzan ellos a tratar de ganar adeptos, ¿verdad?, miembros para su partido que le den el voto, y algunos candidatos llegan al extremo de canjear la lealtad del voto por dinero o por cosas básicas. Bueno, pero es más triste cuando se ha dado todo por el todo y lo único que se consigue es una derrota aplastante. Vienen las lágrimas, las decepciones y las caras de sorpresa. Y usted dice, ¿cómo pudimos perder las elecciones? ¿Cómo pudimos perder por esa gran cantidad? Y comenzamos, ¿qué falló? Y hay gente que no acepta las derrotas. Hay personas que dicen que no puede ser. Yo recuerdo cuando fueron las elecciones en Venezuela. Esa gente no estaba conforme. O en México, recuerdo este otro señor, y salía, ¿verdad? Y movía gente, y que queremos un doble escrutinio, y que queremos que se vuelvan a recontar los votos, y que sea una forma. ¿Por qué? Porque estaban frustrados por lo que ellos habían invertido y no pudieron alcanzar el éxito. Esto es lo que en este momento vamos a aprender, porque las personas que victoriaron a Jesucristo en la entrada triunfal son las mismas personas que gritaban, crucifíquele. Porque las personas que tendían sus mantos, tiraban ramas, estaban viendo que aquel que habían victoriado, diciendo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, lo reconocían como el Mesías, pero 6 días después estaban gritando, crucifíquenlo. Nuestro estudio de esta noche lo hemos titulado La hora de las tinieblas, una decisión equivocada. Vaya conmigo, por favor, allá Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 20, no se ponga en pie, así sentadito vamos a trabajarlo. Capítulo 26, versículo 14. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 26, versículo 14. Dice el Señor en su palabra. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Suplicamos, Señor, que seas tú quien hable en nuestros corazones, que seas tú quien llenes nuestras vidas con tu palabra, que nos hagas crecer, que nos hagas desarrollarnos, Señor, que nos hagas pensar, Señor,
que tenemos un tiempo para poder crecer espiritualmente, Señor, y que ese tiempo es hoy. Podamos aprender a tomar decisiones correctas, Señor. Que realmente podamos ver el reflejo de tu evangelio en nuestras vidas, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de toda organización siempre hay alguien que no esté de acuerdo con lo que se está haciendo. Dentro de una organización siempre hay alguien que no está de acuerdo con los lineamientos, siempre hay alguien. ¿No se ha fijado que está en su trabajo siempre hay alguien que anda haciendo complaint? Siempre hay uno que reniega, que el jefe, y aquel no le dice nada. Y andamos en esa, y andan en esa situación, ¿verdad? Siempre hay uno que es el que se fija en todo, en todos los defectos, desde los defectos del jefe hasta el que anda barriendo. Siempre hay alguien que no está de acuerdo con los lineamientos, siempre hay alguien que está dispuesto a canjear su lealtad por un puñado de monedas o por una montaña de autosatisfacción. En el ministerio de Cristo esto no era una excepción. Hubieron quienes se consideraron consejeros de Jesús. Pedro le dijo, Señor, que no te acontezca esto. Él se consideraba el consejero de Jesús. Hubieron otros que reclamaron para sí los mejores lugares en el reino de los cielos. Le dijeron dos discípulos, Santiago y Juan, Señor, que en tu reino el uno se sienta a la izquierda y el otro a tu derecha. En el reino de Cristo, en el ministerio de Jesucristo hubo esto. Y también hubo uno que quiso acelerar la llegada del reino mesiánico, obligando a que Jesús desencadenara su poder en el momento de ser arrestado. Y este era Judas Iscariote. Él había visto el poder de Dios, él había visto lo que Dios estaba haciendo, él había visto lo que Jesús había hecho en todo momento durante su ministerio. Y lo primero que se le cruza por la mente, si lo obligo a que lo arresten, es muy probable que él entonces se manifieste con todo su poder y su gloria. Bueno, el objetivo de esta noche es aprender que no siempre las cosas no son como nosotros creemos. Aprenderemos que Dios es quien tiene un plan y por más que nosotros queramos cambiarlo, no lo vamos a poder hacer. Por más que yo como hijo de Dios quiera forzar a Dios, no podemos. Pablo fue uno de ellos que peleó contra la iglesia de Jesucristo. Los fariseos mismos le dijeron, bueno, vamos a perseguir a los cristianos. Y vino Gamaliel y les dijo, ¿saben qué? Déjenlos, porque si es de Dios va a prosperar y si no va a caer. No vaya a ser, dice, que se encuentren peleando contra Dios. Pablo mismo decía lo mismo. Perseguía la iglesia de Jesucristo, dice que agarró cartas de extradición y fue a Damasco para poder llevar a la cárcel a todos aquellos que predicaban el evangelio. Pero también así como Pablo, Jesús mismo le dijo, dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Dura cosa es querer navegar contra la corriente, contra la voluntad de Dios. Dice el libro de Job, dice, no hay ninguno que se haya rebelado contra Dios y que le haya ido bien. No hay uno. Es posible que esta noche estés dando patadas con tu pecado, con tu orgullo o con tu religiosidad. Es posible que esta noche tengas el sentimiento de que las cosas no suceden como tienen que suceder. Es que yo creo que debería funcionar así, es que yo creo que debería de pensar así. Ese mismo pensamiento lo tenía Judas cuando llegó en este momento. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué queréis dar? Y yo os lo entregaré. Estaba pensando, bueno, si yo tan solo lo pucho tantito, para que él despierte y reaccione y traiga el reino mesiánico a todo lo que es Judea. Para que la hora de las tinieblas llegara, tenía que haber un promotor, no por iniciativa propia, sino porque todo lo que está escrito, porque ya estaba escrito que así debería de ser. A Jesús no le sorprendió. Jesús no le sorprendió que esto pasara. Él ya sabía quién iba a ser, él identificó, incluso pudo ver el sufrimiento que le iba a pasar. Y lo leíamos justamente al principio del servicio con Isaías 53. Ahora, hay tres cosas que en esta noche yo quiero compartir con usted.
3, 4 cositas por ahí. La primera de ellas es que estamos al umbral de la pasión de Cristo, cuando Judas está negociando cómo entregarlo. Pero la pregunta es, ¿acaso Judas no sabía quién era Jesús? ¿Acaso Judas no sabía quién era, con quién había estado por 3 años? Lucas capítulo 9, versículo 18. ¿Lo tiene? Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Para algunos Jesús era Juan el Bautista, para otros era un profeta, para otros era Elías. Bueno, tal vez ya resucitó uno de los profetas del Antiguo Testamento y por eso que tiene este poder, decían. Para los discípulos era Cristo. Era el Cristo de Dios. Pedro le dijo, ¿sabes, Señor? Tú eres el Cristo de Dios, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Mesías, el Rey de Israel. Ahora, ¿acaso Judas no sabía quién era el que estaba ahí? ¿Acaso no sabía Judas, no había visto Judas todo lo que Jesús había hecho? Es más, cuando Jesucristo los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio, dice que les dio poder para poder sanar, echar fuera demonios. Y cuando regresaron les dijo, Señor, vieras, hasta los demonios se nos sujetaban. Judas había experimentado ese poder. ¿Por qué ahora viene y dice ya en Mateo, oiga, ¿qué me quieren dar para podérselos entregar? ¿Acaso no sabía quién era Jesús? Bueno, veamos una pregunta un poquito más interesante. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú? Señalamos a Judas de no entender, pero él tenía sus razones bien justificadas. ¿Y tú y yo las tendremos? Hemos pasado ¿cuánto tiempo congregándonos? Y todavía no hemos entendido quién es Jesús. Por lo menos puede decir Judas, oiga muchachos, yo tengo razón de equivocarme porque yo no tenía el Nuevo Testamento igual que ustedes. Yo no tenía nada de eso. Yo no tenía una iglesia donde congregarme que me enseñara que Jesucristo es el Salvador del mundo. Yo lo tuve que aprender porque lo vi, dice. Aún así seguimos pensando que las cosas no deberían de ser así. Aún así seguimos con el orgullo, con nuestro supuesto celo santo, con la soberbia, con ese montón de cosas. Y olvidamos quién es Jesús. La misma actitud tenía Judas. Pero va a llegar un tiempo en que vamos a tener que tomar una decisión y es lo que hizo Judas. Judas dijo, bueno, le voy a ayudar al Señor, así como muchos de nosotros queremos ayudarle a Dios. Una ayudadita te voy a dar, Señor. Y vamos a Mateo. ¿Dónde estábamos en Mateo? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Quería forzar la voluntad de Dios. Y a veces queremos forzar la voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones queriendo forzar la voluntad de Dios, igual que Judas. Esperando que la voluntad de Dios se acomode a nuestras demandas. Generalmente, los hijos suplican. ¿Sí o no? Ruegan. Pero muchas veces, como hijos de Dios, nosotros le demandamos. Es que tú sabes, Señor. Es que tú tienes que.
La hora de las tinieblas había llegado, la hora decisiva había llegado. ¿Qué tanto queremos forzar la voluntad de Dios? ¿Qué tanto está eso de querer que las cosas pasen? Los judíos esperaban liberación de parte del Mesías. Querían que el Mesías los liberara del yugo romano. Igual que nosotros queremos que Dios nos saque del problema, que Dios nos saque de la enfermedad, que Dios nos saque de la necesidad, que Dios nos saque de un montón de cosas que nos pasan. Y queremos que Dios nos bendiga, sí, está bien, pero a veces queremos que la bendición llegue a nuestra manera, como yo pienso. Si tan solo hago un poquito de aquí y de allá, las cosas van a funcionar. No, Dios no quiere que le ayudes, Dios quiere que seas obediente nada más. Judas quería ayudarle al plan divino de Dios. Es muy probable que esta noche tengamos el concepto equivocado en cuanto a vivir un evangelio conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas veces ponemos primero nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestras observaciones. Y la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde está lo que Él quiere? ¿Dónde está lo que Él desea? ¿Dónde está su soberana voluntad? ¿Qué hay del precio que se tiene que pagar? La pasión empezó por una simple pregunta. Ahí en el versículo 15 dice, ¿qué me queréis dar? Y yo os le entregaré. Fíjese que a Jesús esto no lo iba a tomar por sorpresa. Dice el Evangelio según San Mateo que Jesús anunció 3 veces su pasión, su muerte. También dice el Evangelio de que Jesús identificó a aquel que lo iba a entregar. Estaban sentados todos a la mesa y dijeron, uno de los 12 me va a entregar. Y todos comenzaron a preguntar, ¿quién será? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Jesús dijo, aquel que mete la mano en el plato conmigo, ese es. En otra versión del Evangelio dice, aquel a quien yo le dé el pan, ese es. Entonces, a Jesús nada de esto lo tomó por sorpresa. A Jesús no le toma por sorpresa nuestras actitudes, nuestras formas de pensar. No, Él ya sabe. Nada más que Él está esperando que usted y yo tomemos las decisiones correctas. Él está esperando que usted tengamos la actitud correcta. Es más, Él reconoció los sufrimientos que pasaría en el proceso de la crucifixión. Dice que estaba en el huerto de Getsemaní y que estaba orando. Y le dijo, en el versículo 39 dice, ahí mismo en el capítulo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. ¿Qué estaba haciendo? Dice, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él sabía lo que le esperaba. Hermano, si usted sabe que ya lo van a castigar, lo van a torturar, usted iría. No, ¿verdad? Solo de pensar, de escalofrío. Él sabía lo que le esperaba. Pero aún así él dijo, Señor, ¿no habrá alguna otra manera? Y usted revisa todo el contexto, Dios no tiene una respuesta para eso. Porque no había otra manera, y eso lo vamos a ver en el sermón de más noche. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? A Jesús nada de esto lo tomó por sorpresa. Ha llegado la hora, mis amados, en que usted y yo tomemos decisiones a favor de Jesucristo. Decisiones que cambien nuestro diario andar en el Evangelio. Y muchas de ellas, hermano, no nos gustarán. No nos va a gustar decir, no, yo eso no lo quiero hacer.
No, es que eso yo no, conmigo no, para eso no cuenten. Como pastor, y a veces he tenido el Señor que yo no quiero. Y viene el Señor y me dice, no es que si tú quieres. Y tengo que irme agarrando. Igual que Él. Esa pregunta, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Señor, no habrá otra manera de poder salvar al mundo. Como cuando usted va y le pregunta a su jefe, mire, ¿cree que no me puede dar el día libre? Solo él le queda viendo, va, y sigue trabajando. ¿Qué significa eso? No, ve a trabajar significa. ¿Por qué? Yo sabía. Y aún así también dice, bueno, ni modo, pues tengo que pagar el precio, que sea como tú dices, no como yo quiero. Judas Iscariote estaba en eso. No quería esperar tanto. Ya queremos que venga el reino del Señor. Yo ya quiero que me conteste. Yo quiero que me libere de esto, que me limpies, pero ya, Señor. Yo quiero que arregle ya mi vida, que arregle el matrimonio, que arregle a mis hijos, que arregle... Y ya queremos. Y Dios nos queda viendo, ¿verdad? Es que a mí Dios no me oye. No, sí te está oyendo. Lo que te está diciendo es que no es el tiempo. Al final, hermano, el resultado es bastante obvio. Después del sufrimiento que Jesucristo pasó, dice que Él fue recibido en gloria. Ahí en capítulo 28, versículo 16. El 18. Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue eso, hermano? ¿Antes del sacrificio o después del sacrificio? Hermano, tuvo que haber pasado un proceso, un precio para poder llegar hasta ahí. Y es, hermano, que a veces decimos, no, pues voy a estudiar y vamos a estudiar y voy a estudiar este año y este año y este año. Pero no nos matriculamos, ni siquiera empezamos el proceso. Es que no tengo tiempo, ya me acordé, no tengo tiempo. Y ni siquiera lo intentamos. Cuando Él dijo, pero no sea como yo quiero, significa que no es como nosotros decimos o queremos, sino como al final Dios lo establece. Él es el que lo establece. No, si nosotros solamente tenemos que seguir las instrucciones. Lo que pasa es que a veces las instrucciones no nos gustan. Usted va al médico y le dice, se va a tener que poner estas inyecciones. Un día sí, un día no. Un día sí y un día no. ¿Sí o no? Y usted, ¿cómo le dice? Gracias, doctor, porque me va. Miren, no habrán pastillitas para el dolor. Y lo cambiamos. No podemos canjearlo por un tecito, no sé. Y el doctor le va a preguntar, ¿se quiere curar o no? Bueno, pues si me quiero curar, pues entonces póngase la inyección. Si me quiero curar, entonces tómese es que es muy amarga. Jesús tomó la decisión más dolorosa, allí en el 26 de Mateo, capítulo 45 y 46. Mateo 26. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, acuérdense, ya había estado en Getsemaní, ya había orado, ya venían de la cena del Señor, ahora ya era la hora. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es la decisión más difícil. Es la decisión más difícil. Él dijo, bueno, pues
Lo que vaya a pasar, que pase ya. Y sabía usted, hermano, que cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, cuando nos rendimos a la voluntad perfecta de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Entonces, te lo digo por la última experiencia que hemos estado en casa. Hasta que aprendimos a darle gracias a Dios por lo que tenemos. Señor, gracias. Gracias porque no hay trabajo. Gracias porque no hay esto, no hay aquello. Porque al principio no. Es que yo puedo. Es que yo tengo la preparación, yo tengo la habilidad. Así como nuestro joven nos dice, no, ahí no, ahí no. Y usted le dice algo, no, ahí no, dad, ahí no. No, es ok. ¿Y qué dice? ¿Y qué decimos? Bueno, pues hazlo a tu manera, a ver si te va a funcionar. Y cuando nosotros le decimos, Señor, pues yo estoy preparado, hablo un buen inglés y acá, y el Señor dice, bueno, pues, go ahead, go, dale. Y ahí viene el fracaso. Pero cuando usted le dice, Señor, yo no tengo nada que hacer, no tengo ningún privilegio, no tengo nada que sea bueno, y lo único que me queda eres tú. Lo único que tengo eres tú. Entonces las cosas van a comenzar a cambiar. Jesús tomó la decisión más dolorosa, y esta es la decisión que cambió el mundo. Esta es la decisión que ha cambiado nuestros corazones. Esta es la decisión que en esta noche venimos a celebrar. Todos estaban a la expectativa. ¿Qué iba a hacer Jesús? Los 12 discípulos estaban ahí y llegaron por Jesús, y vino aquel, lo besó y le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces vino Pedro, sacó un machete y le cortó la oreja. Y le dijo, hey, tranquilos, la decisión la tomé yo. Dice el Evangelio que le dijo, que no sabéis que si yo quisiera, traía 12 legiones de ángeles para que me defendieran. Pero no es así. Todo fue lo contrario. Mire el versículo 57. Lo arrestaron. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lo arrestaron, se lo llevaron preso. Pero, hermano, ¿quién quiere que se lo lleven preso? Usted sabe que usted no, yo prefiero mejor evitar. Aún ya con licencia de conducir, ahí hay un retén, vámonos por otro lado mejor, ¿verdad? Porque nadie quiere. Ni que se nos queden viendo, ¿verdad? ¿Te parece? Le dice, pero no sos vos, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Te parece, va? Lo arrestaron. ¿Qué más sucedió? Lo enjuiciaron falsamente. El versículo 59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Para qué dice? Para entregarlo a muerte. ¿Y cómo el testimonio que buscaban? Falso. Y lo buscaban. Y lo enjuiciaron. A nadie nos gusta que nos levante un falso testimonio. Yo no dije eso. Yo no era. A nadie. Pero a Jesucristo le pusieron los testigos falsos enfrente. Y aún así dice el versículo 60, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al final vinieron 2 testigos falsos que ellos sí les creyeron. Él tomó la decisión más dolorosa. Lo arrestaron, lo enjuiciaron. Versículo 67. Lo golpearon. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? No es fácil. Cuando tomamos una decisión y sabemos que lo que nos va a traer es problemas, no es fácil. Sin embargo, Jesús lo hizo.
Jesús llevó hasta ese extremo. 27:31. Uno más. Hasta que lograron su condena a muerte. Dice el versículo 31. Después de haberle escarnecido, entiéndame la palabra escarnecido, se burlaron, lo golpearon, le hicieron, ¿cuánto? No, mejor no levante la mano, pero en algún momento usted y yo hemos sufrido bullying en la escuela. Sí, en algún momento, con los niños más grandes que nos molestaban, ¿se acuerda de eso? ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso? Recuerdo que nos ponían un pan con queso, el abuelito, y bien sentados por una charamusca, y teníamos que pagar el impuesto ya al más grande, la mitad del pan. Es lo mismo que Jesús estaba pasando. Y después de todo eso, dice el versículo 27, el versículo 31, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron, ¿para qué dice? Para crucificarle. Tiro de gracia. No, todavía no llega. Eso lo vamos a ver en el otro sermón. Ahora Jesús está colgado de la cruz pagando la pena de nuestros pecados, sus pecados y mis pecados. Pero a veces nosotros, no, yo soy cristiano, ok, tú eres cristiano, pues demuestra que lo eres. Vive una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. No porque te obliguen, es porque conoces lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Lo conoces? Él está en la cruz pagando la pena de nuestros pecados. Ahí está, ahorita. Ahora, el que tomó la decisión de entregarle le pesaba demasiado. Así como cuando usted y yo tomamos la decisión equivocada y vemos que las cosas no salieron como yo creía, que las cosas no salieron como yo pensaba. Es que yo no creí que fuera a pasar eso. Es que yo no creí que fuéramos a tener esta dificultad. Es que creí que todo iba a estar bien. Ese es el pensamiento de Judas. Y dice la Biblia que Judas, al ver que todo lo que le hacían a Jesús, él sentía remordimiento. Oiga bien, no arrepentimiento, remordimiento. Y llegó y le dijo, ¿saben qué? He entregado sangre inocente. Y los sacerdotes le dijeron, ¿y a mí qué? ¿A nosotros qué? ¿Qué fue tu decisión? Y eso sucede cuando nosotros tomamos las decisiones equivocadas. Porque mire, fíjese que no era mi intención. Pues fue tu decisión, no fue la mía. Pero aún así, nada se había perdido todavía. Hermanos, la pasión es el principio de la nueva vida que Dios nos quiere dar. Es el principio de la redención de nuestras almas. Es el principio del nuevo nacimiento. Lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. ¿Qué le preguntaba el otro día a los muchachos? ¿Ustedes creen que van a ir al cielo? Sí. Ok. ¿Por qué? Porque creo en Dios. Y qué bueno que tengan ese concepto, porque yo soy cristiano, porque he recibido a Cristo. Ahora traslademos la pregunta para los adultos. ¿Estás seguro que ir al cielo? Sí. Ok. Entonces hagámonos el autoexamen si realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque Jesucristo ya pagó por ellos. Ahora nuestro trabajo es venir y reconocerlo y decir, Señor, perdóname, me arrepentí. Me arrepiento por esto. Usted no tiene que contármelos a mí, cuénteselos a Dios.
Pero si Él ya lo sabe, sí, pero Él quiere que nosotros lo confesemos. Aún así, con todo lo que estaba pasando en la escena de la crucifixión, aún así, todavía no se había dicho la palabra final. Lo que a veces piensa que está equivocado, Dios lo usará para su gloria. Lo que a veces piensa que salió mal, Dios lo va a ocupar para su gloria. Para nosotros los humanos, a nuestros ojos, dice, no, pues eso está malo. Entonces dice Dios, eso es lo que me gusta, que esté malo para poderlo arreglar. Y cuando interviene la mano de Dios, Él comienza a arreglarlo, a repararlo. Vidas que han estado perdidas por mucho tiempo. Tal vez algunos de los jóvenes no entienden ese concepto porque no han tenido eso y espero en el Señor que nunca lo tengan. Pero los que hemos pasado por situaciones difíciles y hemos llegado a los pies de Cristo con una vida desarmada, con una vida de rompecabezas. ¿Se han fijado los niños cuando ya no tienen la caja el rompecabezas, cómo la llevan? En una bolsa, ¿verdad? ¿Me ayuda, papá? Ok. ¿Y la muestra cómo se ve? A ver. Ya va uno a inventar, ¿verdad? A ver si casa. Así venimos delante de Dios. Señor, aquí está mi vida, es un rompecabezas, pero no traigo la muestra para cómo armarla. Por eso es que vengo a pedirte que la armes tú por mí. Y Dios en su sabiduría comienza a poner piezas. Pero fíjate, te quiero advertir, le dicen, de que en toda esa bolsa hay unas piececitas que se han perdido. Y Dios nos dice, no te preocupes, yo hice tu vida, yo sé dónde están las piezas que te hacen falta. Y la pieza número 1 que te hace falta está en la cruz, se llama Jesucristo. La pieza que te hace falta es esa, para que vengas a la cruz. Lo que usted a veces piensa que es el final, Dios lo ocupará para darnos una nueva oportunidad. Cuando usted dice, ya se terminó, dice, ya, hoy sí, ya tú. No te preocupes. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que puede cambiar los tiempos. Me gusta mucho lo que dice aquí alabanza, que Dios abre senda donde usted y yo no vemos nada. ¿Cómo puede haber un camino aquí si aquí solo es pura piedra? Hasta este día, usted y yo podemos considerarnos de que hemos estado bregando por la vida. Y este día, usted puede cambiar la historia de su vida y dejar aquellas cosas y pensar en aquellas cosas que realmente no lo han hecho crecer. Por eso en esta noche que estamos celebrando la crucifixión, hermano, y para algunos la celebran con dolor. Pero nosotros cuando hablamos de la crucifixión de Cristo, sabemos que hay victoria después de la cruz. Por eso en esta noche, usted podemos salir victoriosos de este lugar. Este día podemos cambiar el panorama de nuestra vida, confiando no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, no importando qué limitaciones tengamos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios.